como les prometimos, vamos a hablar un poco del panorama económico en la actualidad. Hay de todo, se abren las importaciones, no se abren las importaciones, los precios, el Estado se tiene que meter, no se tiene que meter. Bueno, hay puras contradicciones estamos viendo en esta época que nos toca vivir. Guido, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hago con mi plata? ¿Qué está pasando en la cabeza de Caputo y Milei en este momento? Contanos todo. Son muchos temas. La coyuntura en temas económicos, la verdad que no te da mucho descanso. Así que, arrancamos, si les parece, que preparamos unos gráficos. Sí. Arrancamos con lo que son los datos que se conoció esta semana y después vamos a las medidas puntuales, así quedan más claros los motivos de las medidas. Primero lo que hay que tener en cuenta es que la recaudación, que suena algo abstracto, pregúntenme siempre, interrúmpanme desde ya, como siempre, la recaudación cayó en términos reales. O sea, la recaudación de impuestos, La recaudación de impuestos, exacto, todo lo que le ingresa al Estado en pesos, cayó al 10,6% en el mes de febrero. ¿Esto qué quiere decir? Que Milei cuando este gobierno se plantea el ajuste que quiere hacer, se plantea un ajuste fiscal, por ende, en definitiva, gastar menos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ellos no estimaban una caída de la recaudación. Cuando vos haces la cuenta en un Excel, ese es el problema, que vos planteás reducción de gasto, pero también se te cae la recaudación. Con lo cual, lo que nos podemos esperar es un ajuste en principio mayor al que teníamos previsto. Por lo cual, digo, a cuidar, a seguir bajo esa lógica de seguir cuidando el mango cada uno individualmente. Y la caída de la recaudación es del 10,6%, lo cual es muy alta. Y lo que podemos ver es que tanto en el gobierno, para hacer un comparativo ahí en el gráfico que ponemos en pantalla, justamente lo que vemos es el macrismo. Acá claramente yo no estoy en defensa de ese gobierno, aunque el gráfico pareciera que sí. Aumentó la recaudación en sus primeros 3 meses. El gobierno de Alberto Fernández los disminuyó, pero una cuantía muchísimo menor. Y después lo que tenemos es una caída estrepitosa en el gobierno de Milei. Esto es más que nada para que tengamos como referencia cómo fue evolucionando al comienzo de los gobiernos en cada caso. Así Guido, te detengo ahí, porque yo no entiendo mucho de economía, pero hay cosas que sí las entiendo. Digo, porque era un poco de esperar que si se reducía el gasto, también iba a reducirse la recaudación. ¿Cómo no la vieron estos genios de las finanzas? Sí, claro. ¿O mintieron con que no la vieron? Bueno, no, ¿Miente o se equivocó? No, seguramente ellos lo que piensan es que esto va a ser algo provisorio y que después eso va a remontar. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, y de nuevo lo estoy contando muy resumidamente porque por el tiempo que tenemos, pero cuando uno va adentro hacia cada impuesto, ocurre algo más llamativo todavía. El que más recauda es el impuesto país, que es el impuesto, no es el que más recauda en el global, el que más creció en la recaudación, mejor dicho, fue el impuesto país, que justamente es un impuesto que aumentó Javier Milei. O sea, esa promesa es el impuesto por el que debiera faltar un brazo a Milei. Sí, me corto un entonces, brazo. A través de ese impuesto creció su recaudación en forma muy significativa. Por eso es una gran incógnita de cara a futuro. Lo va a sacar porque aparentemente esta cuestión que estamos escuchando de que el FMI pide levantar el cepo, ¿no? Levantar el cepo, ¿qué quiere decir? Bueno, que todas esas restricciones que hay a la compra de dólares o de acceso a las divisas se eliminen. Una de ellas es que opera el impuesto país. O sea, el impuesto país es cuando vos decidís comprar los $200, por ejemplo, o cuando vos decidís importar, te cobran un impuesto el gobierno, que es este impuesto país. Ese impuesto país fue el que más creció en su recaudación. El resto de los impuestos, salvo los impuestos vinculados con el comercio exterior, descendieron en su recaudación en términos reales. Hasta incluso el más obvio, que es el IVA, ¿no? Sí. El impuesto a las ganancias también cayó. En definitiva, encima de que la recaudación cae, tenemos que tener en cuenta que está en gran parte sustentada por el impuesto país, que es un impuesto que debiera eliminarse. O sea, por las propias declaraciones del presidente. Con lo cual, en términos de recaudación, estamos un poco a la deriva este año. Es esta la caída, pero se puede profundizar todavía más. Si levantan el cepo, se va a profundizar todavía más. Por ende, ahí es lo que no sabemos qué va a pasar, cómo va a pasar. ¿Se estima más o menos cuándo podría ser ese levantamiento del cepo? ¿O en Milei realidad dijo a mitad de año. Él dijo que si le prestaban, el FMI le daba 15.000 millones de dólares, lo sacaba antes. Igual, de todas maneras, a ver, hay que reconocer que hay un acierto en lo que él dice. Si uno levanta el cepo inmediatamente en este momento, es muy probable que el dólar levante y que tengamos un proceso de inflación más alta todavía que la actual. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, hasta ahora la demanda de dólares está reprimida, vamos a decir así. Las importaciones, que es otro tema que también tiene que ver con las medidas que tomó esta semana el gobierno, están todavía reprimidas en gran parte
por cómo funciona el cepo y por las reglas que se ponen al comercio exterior. Por ende, es muy probable que si uno levanta el cepo, bueno, o las multinacionales decidan girar utilidades, o sea que empieza a haber una demanda mayor de dólares. Así que eso puede ocurrir. Bueno, después otro dato importante esta semana fue el 13,2% de inflación de febrero, con lo cual, más que el dato del 13,2 en sí mismo, solito, ahí aislado, como lo vemos, se da este descenso. Esto lo publiqué en redes, sabes que todos me dijeron, bueno, está haciendo bien Milei porque está reduciendo. Ahora fíjense, se está reduciendo mes a mes la inflación, es cierto, sí, pero todavía no llegó ni siquiera al nivel de noviembre, que noviembre ya estaba muy influenciada porque incluso ganó Milei. Claro. O sea que por o sea, eso estos meses son de él. Claro, yo lo dividí en periodo eleccionario. ¿Por qué? Porque un mes típico de ahí, como podemos ver ahí, de Alberto Fernández en este año, que ya era un año de elecciones, pero no dentro del periodo eleccionario, estábamos entre un 6 y el 8%. O sea, estamos hablando de una inflación muchísimo más alta, la que tiene Milei, que es 13,2%, y que da un acumulado en los 3 meses del 71,3%. Esto también, por si alguno hace la cuentita uno por uno y dice, che, ¿cómo puede ser? 25 más 20 más 13 no me da 71,3. Bueno, ¿por qué? Porque la inflación se acumula, es acumulativa, ¿no? Claro. O sea, sobre el 25 que aumentó el primer mes, aumenta el segundo 20, aumenta el tercero 13,2%. Por lo cual es un 71,3%. Lo que planteamos en el anterior programa, y lo volvemos a hacer cada vez que se actualice la inflación, es que cada uno piense en su casa si en estos 3 meses le aumentaron un 71,3% los salario, ingresos. Los ingresos. Por ende, claramente no. Se ve que no, y el gobierno no habla de esto, no habla de la pérdida del poder adquisitivo, pero sin embargo sí compara, por ejemplo, los alquileres con la inflación, ¿no? Pero sí, con los ingresos no lo compara, ¿no? Eso también es una cuestión bastante... Guido, sí. Ahí te detengo, quizás es una cuestión un poco más política, pero ¿hasta cuándo se puede sostener eso? O sea, estar obviando la licuación de los ingresos de la gente. Bueno, básicamente, a ver, ahí eso va a depender mucho de... Por eso del yo apoyo. Creo que era un poquito lo que hablábamos antes de iniciar el programa, que es un poco, claro, del apoyo y de esta batalla cultural que dio el gobierno y que realmente ha logrado convencer a mucha gente de que la pérdida, que es lo que viene ahora, sí, lo que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores cae casi un 20% y no hay una reacción desmedida. Yo no estoy diciendo que... me parece que eso, digo, no estoy llamando a la rebelión tampoco, cada uno sabrá lo que hace, pero digo, lo que quiero decir es, esto, no sé, ocurre, vamos a poner un país que querramos, ocurre en Europa y es un escándalo. Ustedes saben que hay, yo cada vez que tengo la suerte de ir allá, siempre hay un paro distinto por los ferrocarriles, porque los trabajadores de los ferrocarriles le sacaron algún, lo cual me parece bárbaro, algún los incentivo. Franceses estaban tirando caca en un departamento del Estado. Finlandia estaba con paro, y a veces uno ve y llega a ser el 20% de pérdida por adquisitivo, y yo creo que se prende fuego cualquier país de esos. Sí. Acá en Argentina, por eso es tan importante a veces cuando uno habla de la batalla cultural y habla como si fuese algo abstracto y demás. No, es lo que te permite reducir los ingresos de esta manera y que no pase nada. Sí. No pase nada, estoy generalizando, ¿no? Sí, y aparte que haya como esta sensación de... Porque yo me preguntaba como, bueno, el año pasado, cuando todavía gobernaba Alberto Fernández, la inflación era un tema de discusión que... Bueno, prácticamente también es una de las cosas que saca al peronismo del gobierno. Sí. Y ahora es como que, bueno, pero esta inflación sí, porque estábamos pagando muy poco. Sí. Y realmente es como dice Male Pichot, es una estupidez compleja, porque es un poco inentendible y, al menos como lo veo yo en relación a esto que decís, yo le encuentro la respuesta en esto. Es una batalla cultural, que con unos sí se podía y con los otros no. Sí, a mí me parece que también los economistas también, puesto mucho eje en la inflación y en realidad el punto central es la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Sí. Porque cuando uno tiene una inflación de un 20%, le aumentan un 20% el salario, ¿es lo ideal? No, yo prefiero tener un precio fijo todos los días, voy al supermercado, lo que me encuentro es siempre el mismo precio, es lo ideal. Ahora... Esto no quiere decir que ese sea el problema central, ¿no? Porque sobre todo lo digo porque tuvimos periodos inflacionarios en los cuales el salario fue ajustando acorde a esa inflación y uno no lo sentía tanto. El problema de esta inflación, más allá de que es más alta que la de Alberto Fernández, es que no hay ningún atisbo para achicar esta pérdida del poder adquisitivo. A mí me parece que eso es lo más preocupante. Por eso digo, no hay que festejar el dato, como hizo el gobierno, del 13,2% de inflación,
Porque si los salarios no alcanzan ese 13,2, sigue siendo malo de todas maneras el dato. Claro. Y lo peor es que si esto se sigue prolongando, y a mi entender, que obviamente en economía todos en los pronósticos podemos fallar, lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar con un piso alto. Yo no digo que no va a caer, yo digo que va a caer, muy probablemente, esto lo vengo diciendo desde el arranque del gobierno, que iba a caer el valor de la inflación. Lo que pasa es que sí, posiblemente encontremos una resistencia, 9, 10%, una resistencia a la caída. ¿Por qué? Porque en inflación hay una cuestión que llamamos inercial, que es, por ejemplo, nosotros firmamos los contratos de alquiler y tenemos, nosotros y las empresas, firmamos contratos de alquiler y ese contrato se va respetando y se va ajustando cada distintos periodos. Entonces, eso va a ser difícil de perforar. Y el gobierno ya está hablando de un dígito de inflación, lo cual yo lo veo lejos, por lo menos por estos meses cercanos. Bueno, te hago un paréntesis. Mira, hoy a mí me pasó, fui a comprar la comida para mi gato, que otra vez aumentó, y lo miro al tipo con cara de ¿qué? Me dice, no, pero yo creo que es la última porque va a empezar a bajar. Digo, ahí conectando un poco con esta idea de la batalla cultural, hay una certeza en algún sector de la sociedad de que ya estamos como al final del túnel, esa metáfora que usan ellos. ¿Vos no ves que esto pueda ser así? No, totalmente, porque la persona del comercio que te vende la comida para gatos va a tener un alquiler y ese alquiler se le va a ir ajustando. Va a tener las tarifas de luz, va a tener las tarifas de servicios. Entonces, por más que ponga toda la buena voluntad para tratar de bajar algún precio, no le va a ser posible. Entonces, primero que la deflación, bajar el precio sí es impensado en Argentina, que es deflación, nunca ocurre en Argentina, son casos muy aislados. Sí. Pero bajar la inercia inflacionaria ya es complejo. Pero bueno, después con respecto al RIPTE, como para adelantar un poco de los datos, porque es mucha info, pero bueno, lo trato de decir rápido, el RIPTE justamente Estás mide... perfecto, Guido, la verdad nos estás instruyendo de una manera, el chat está prendido fire. Ahí mide justamente la remuneración de los trabajadores. Bueno, ahí lo que tenemos sí es una caída en enero, el último dato es de enero, también esto, a Milei, aunque no lo crean, le juega a favor que tardan en salir los datos. Ojo, no es que él lo demora, Claro. Es que tarda en salir porque en las estadísticas están pensadas más en forma trimestral o en forma mensual, con cierto. Nunca están pensados para cambios tan bruscos como los que está produciendo Milei. Entonces, el RIPTE, o sea, la caída del salario, es del 17,9% a enero. Por ende, a febrero ya estamos hablando de un 20 y pico % seguramente, si se extiende este proceso. Y tengamos en cuenta que también veníamos de salarios bajos, o sea que no veníamos de salarios altos. Por ende, esta también es la sorpresa, ¿no? Esto es como siempre que arrancamos de un valor bajo, uno tiende a pensar, bueno, va a resistir un poco, si está cerca del piso no vas a caer tanto. Bueno, sí, Milei perfora ese piso que teníamos de salarios. Y después lo que tenemos como otro dato más también de los ingresos son las jubilaciones, que acá me parece que se da un dato que dijo Milei que a mí me pareció, podría decir, hasta violento. Violento, igual que la palabra con Milei violenta va bien, pero digo, en este caso me pareció violento escuchar que él dijera, nosotros las jubilaciones en dólares las aumentamos un 150%. Dijo eso en declaraciones. Fue terrible. A mí me parece Palaciat Populum. Fue terrible en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque cualquiera que tenga un jubilado cerca o en su familia, decir que le aumentaron las jubilaciones en dólares es... más allá de que el dato estrictamente no es cierto igual, pero lo que quiero decir es, en dólares, ¿qué te importa? ¿No? La jubilación, en este caso, la jubilación mínima, que es la que veíamos ahí en pantalla, justamente lo que nos está hablando es que en febrero tenemos una caída acumulada del 24,6%. A mí, en definitiva, como jubilado, vamos a hacer de cuenta que el jubilado, analizar el jubilado, ¿qué importa si en dólares sube o baja la inflación? Lo importante es, por eso ellos redefinen todo. Lo importante es qué puedo hacer con mi jubilación, el poder adquisitivo de mi jubilación. La jubilación cae casi un 25%, o sea, un cuarto cayeron las jubilaciones, es un desastre. El ajuste vino fundamentalmente por el lado de las jubilaciones. Cuando uno ve este superávit que obtuvo el gobierno en enero, está fundamentalmente explicado porque no se ajustaron las jubilaciones como se debieran haber ajustado. Entonces, está haciendo el ajuste por el lado... A ver, era obvio, yo en campaña lo repetí mucho, que iba a venir el ajuste por este lado, porque es lo que explica la mayor porción del gasto. Entonces, era obvio que iba a venir por este lado, pero en definitiva, me parece lo más cruel, es decir, esto de que se aumenta en dólares el ingreso de jubilaciones, lo cual también ahí hace una trampa metodológica, porque no tiene en cuenta el bono de cómo recibió las jubilaciones. Ahí, por eso, en la cuenta que vemos acá en pantalla que hicimos, justamente contempla el bono en todos los casos.
O sea, así se ve claro que hay una caída con bono incluido del 24,6%. Bueno, y por último, el último dato, digamos, para tener en cuenta todos los aspectos, o sea, tenemos inflación, tenemos recaudación, es la utilización de la capacidad instalada. O sea, las empresas, ¿cómo están produciendo? ¿A cuánto están produciendo? Bueno, están a enero, de nuevo, esto salió hoy, aparte, o sea, el dato de enero, y tenemos 54,6 de utilización de capacidad instalada, que es muy parecida a la que teníamos en diciembre. Y fíjense cómo venía, por eso hicimos el gráfico. Y venía mal, porque venía en el rango del 65, 66%. Digo, es un valor que ya está mal. A ver, para que tengamos en cuenta qué mide esto, todas las fábricas pueden producir 100, las máquinas a todo trapo, vamos a decirlo así. Bueno, producen 100. Bueno, ¿cómo venían produciendo en el último tiempo de Alberto Fernández? 65, 66. Lo cual estaba mal, digamos, porque tenés un montón de capacidad ociosa. Por ende, por eso esto es importante entenderlo también en términos de inflación. Si vos lográs que esas máquinas vayan a 100, seguramente bajás la inflación, porque tenés más oferta de bienes. Entonces, estaban a 65, o sea que ya estaban mal. Llega Milei y bajan a 54. O sea, puede producir 100, producen 54. O sea, estamos produciendo la mitad de lo que se puede producir. Te paro ahí, Guido, porque tiene que ver un poco con lo que estás contando. Hoy en Radio Con Vos, en Mejor País, mi compañero Esteban Rafele, que le mandó un saludo, que recién me mandó el machete de lo de la capacidad instalada, porque yo no lo entendía, y nos contaba un poco que estamos a niveles de pandemia, del 1 de enero en pandemia, y ya no estamos más en pandemia, y no obstante estamos igual de culo que cuando estábamos ahí. Sí, a mí me parece una buena medida de corto plazo. Tengamos en cuenta que después, si deciden no utilizar las maquinarias y demás, lo que puede ocurrir es que ese valor suba. ¿Por qué? Porque la empresa ya su capacidad máxima de producción puede no ser 100, sino pasarla a 90. Entonces, a partir de ahí, el 90 pasa a ser el 100. Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta como medida de corto plazo. A mí me parece bastante indicativa y está bueno para verlo. Pero bueno, vamos a las medidas puntuales de esta semana que quizás me llamaron la atención. Me consultaron por todos lados y dije, no, lo voy a hablar acá nada más. No lo voy a hablar antes, así que no hablé del tema. Artista exclusivo de Postdata. Así que, bueno, a ver. Primero, y aparte justo en el sector de alimentos, que es el sector en el cual trabajo bastante, así que justo lo que se dio fue que salió el gobierno a decir que iban a liberar las importaciones de alimentos. Recién ahora me llegó un listadito informal de cuáles serían los rubros de alimentos que se liberarían. Lo cual entiendo que todavía no está en información oficial, pero no veo por qué hacer fake con eso. Así que supongo que serán los rubros que ya teníamos en cuenta, verduras, tenemos verduras, frutas, tenemos cervezas, bueno, en fin. Una gran cantidad de rubros de alimentos. Y lo más llamativo acá es que, bueno, que el gobierno se encontró con que hay una inflación que no merma en estos rubros, entonces se juntó con los supermercados, Caputo, y en fin, en definitiva, entraron en esa contradicción de entender que los precios no van a bajar sencillamente por dejar de emitir. Se encontraron con este problemita. Y pusieron en tela de juicio, aparte hasta el mismo Milei, no solamente Caputo, que habían armado expectativas en función a un crecimiento del dólar, y que ese crecimiento del dólar no se dio, sino que se disminuyó de los dólares paralelos, y que entonces debían readaptar sus expectativas. El tema es que, bueno, ¿dónde quedó la libertad, no? Porque, o sea, ¿por qué? Era que no interfería, que la inflación era meramente un fenómeno monetario. Por eso, así que están un poco... Y aparte también, a ver, esto me gustaría... Alguien tendría que hacer esto en internet. Creo que no hay nadie con alguna cuenta de un libertario puro, ¿no? A decir, libertario real. Claro, pero uno que sea puro y que se ponga a criticar esto, ¿no? ¿Por qué a los de alimentos, no? Yo soy un importador y importo juguetes, vamos a hacer de cuenta. ¿Por qué favorecen ahora, le quieren sacar impuestos a las importaciones de alimentos? Le quieren sacar impuestos y le quieren dejar pagar a los 30 días, lo cual esto es una ventaja muy grande. Hoy en día las importaciones se pagan a 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, en 25% en cada parte. Suena muy técnico, pero para decirlo bien en liso y llano, vos importas algo, traes esta computadora, bueno, a los 30 días de que ingresa en el país, podés pagar el 25% solamente de esa factura. Y así, cada mes que pasa, el 25% siguiente, el 25%. Lo cual, lo que quiero decir como resumen es complejo. No es sencillo conseguir a alguien que te financie y que vos importes esta computadora, vamos a hacer de cuenta. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es decirle, no, bueno, en estos alimentos yo te selecciono, los puedes pagar a los 30 días y ya está. Lo cual es una ventaja enorme. Ahora, ¿por qué Milei y Caputo se intrometen en la libertad de los importadores de poder elegir qué bienes importar
y cómo pagar. En fin, en definitiva, están una vez más incumpliendo su promesa electoral de dejarnos ser cada vez más libres, porque acá están seleccionando a ver quiénes son más libres que otros. Así que, en términos concretos, lo que va a ocurrir es que se va a poder importar más fácilmente los alimentos aparentemente de la canasta básica o vinculados a la canasta básica. Lo que acá cabría preguntarse es quiénes van a ser los importadores. Primero, como dato, se juntaron con los supermercadistas, con lo cual los supermercadistas suelen hacer importaciones directas, es una práctica habitual, las grandes cadenas de supermercado que conocemos, no las chiquitas, ¿no? Y entonces seguramente eso puede alentar la importación directa de algunos bienes, y lo que también se habla, por ejemplo, es importación de estas grandes empresas que hoy son, digamos, las que monopolizan y las que llevan los precios al alza. Por poner un ejemplo muy sencillo y muy conocido, cervezas. Ustedes saben que la cervecería más conocida acá de Argentina fue comprada por una belga holandesa y tiene más del 80% del mercado. Ahora imagínense, si vos liberás para que puedas importar cerveza, esta cerveza tiene plantas en todo el mundo. O sea que seguramente tengamos muchas marcas de cervezas importadas que no sé si van a lograr bajar el precio. De hecho, tiendo a pensar que no va a bajar el precio de la cerveza por dejar que entren más cervezas de afuera, sino que es muy probable de que tengan acceso a estos dólares diferenciales y que puedan pagar a sus casas matriz en forma veloz, en 30 días. Por lo cual, ahí vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Mientras tanto, todo esto es una patada para las pymes. Claro, correcto. Eso la consecuencia más central es la pymes de alimentos. Ahí es algo interesante. Ahí hay que ver, porque justamente eso era lo que trataba de resolver la ley de góndolas, que a mi modo de ver estaba mal aplicada, que es justamente, en las góndolas hoy en día en Argentina vemos mucha concentración. Entonces, en definitiva, uno dice, bueno, ok, si una cadena de supermercados muy grande empieza a importar en forma directa, bueno, ¿a quién le va a afectar? Supongamos la cerveza, supongamos que se ponga a importar cerveza de cualquier país que se nos ocurra. Y empiezan a entrar, que ahora hay, pero muy poquitas importadas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ¿a quién va a afectar? ¿Va a afectar a la cervecería artesanal? Bueno, indirectamente quizás sí, pero digo, si ellos tuviesen acceso a las góndolas, ahí les afectaría más, vamos a decirlo así. Entonces, a eso apuntaba la ley de góndolas, que vos tengas que tener cervezas más pequeñas para que compitan en la misma góndola. Bueno, eso no estaba ocurriendo. Pero en definitiva, liberar la importación de alimentos, ¿qué consecuencias trae? Bueno, consecuencias inciertas en términos que no sabemos quiénes van a ser los importadores, o sea que hay que tenerlo en cuenta. Los productos alimenticios llevan por lo general registros, que esos registros tardan entre 3 y 6 meses más o menos en realizarse, o sea que hay que ver si va a obtener el efecto deseado. Me parece que puede estar jugando un poco también con las expectativas y con que los jugadores empiecen a bajar el precio en pos de que va a entrar e ingresar mercadería importada. Pero no sabemos, digamos, en términos concretos, no queda muy claro que esto lleve a una baja de precios. Lo que sí queda claro es que rompen su contrato electoral de seguir liberalizando la economía. Bueno, y la segunda medida que se tomó fue la de la tasa de referencia. ¡Ay, Dios! ¡Qué pijazo eso, Del Banco Central. ¿Qué pasó? De una tasa de referencia del 100 a 80% de tasa de referencia, lo cual, a diferencia de lo que ocurría antes, lo que hace, digamos, el Banco Central es tomar como referencia 80% anual, de tasa anual, y esto lo que hizo fue que todos los bancos listaran, está ahí la lista de cuáles son los bancos y qué tasa de interés te ofrecen, y obviamente todas están por debajo del 80%, porque el 80% es lo que le paga el Banco Central o la tasa de referencia que ellos ponen. O sea, como para que lo pueda entender un niño de 5 años o yo, sería, si yo normalmente quizás con un poquitito de plata, un puchito de plata que me sobraba, lo ponía en un plazo fijo hasta que se tomó esta medida, la tasa de interés era del 110%, que tampoco le ganaba la inflación. Exacto. Pero ahora bajándola al 80%, que es lo máximo que te da cualquier banco, como lo entiendo yo, es no ahorren en pesos un poco. Bueno, pero fíjate, es el 80%, ¿y cuánto dijimos? Tuvimos inflación en los últimos 3 meses, 71,3. O sea que casi en 3, vamos a suponer, 4 meses, te absorbe todo lo que te tiene que rendir en un año. Por ende, la tasa de referencia es muy importante y justamente habla de esta licuación de los ingresos. Y hay que tener en cuenta quiénes son los que ponen plazos fijos. Bueno, primero las pymes por lo general, que no son grandes estructuras o grandes multinacionales, sino están todo el tiempo viendo instrumentos o ver qué comprar en la bolsa, qué dejar de comprar, hacen plazos fijos con los fondos ociosos que tienen. Entonces, la tasa de referencia cae,
les va a rendir menos el dinero a las pymes. A su vez, el jubilado que tiene una plata para poner el plazo fijo, le cae la tasa de referencia. Como recomendación personal, por si alguno acá ve y tiene la fortuna de tener ahorros, Sí. que trate de colocarlo en UVAs, que los plazos fijos UVAs son los que generalmente están rindiendo más. Es un poco técnico, pero lo digo muy rápido. Sí, sí. Te rinden los UVAs, te rinden acorde a la inflación, pero de los 2 meses anteriores, es el promedio geométrico, el promedio, de los 2 meses anteriores a que vos haces el plazo fijo. Entonces, en un periodo en el cual desciende la inflación, vos le podés ganar incluso a la inflación momentáneamente. El tema es que también regularon los UVAs el gobierno, o sea que también se metió a regular y dijo mínimo lo tenés que dejar 6 meses. ¿Tá? Claro, no puedes retirarte. No podés en un hacerlo mes. mensual o trimestral, no, sino que tiene que ser cada 6 meses la renovación, pero hoy diría que es la inversión que más rinde, que Sí. también tiene un límite en cantidad. Claro. O sea, vos no podés poner absolutamente todo el dinero ahí, sino que tiene cada banco, puedes hacer Sí. con cada banco un límite. ¿Y es una operación tan sencilla como la del plazo fijo? En teoría, bueno, ahí hay varias cuestiones. Ahí depende del banco. Claro. No sé, acá, bueno, qué bancos usan en Sí. definitiva, pero sé, por ejemplo, que en Galicia de Nación sí se puede hacer fácilmente. Entiendo que en otros no, que te piden hacerlo directamente en ventanilla. Claro, no por Así tu que depende del home banco que banking. tengas ahí, cómo lo haces, pero debieran tener que ofrecértelo, por lo menos por ahora. Yo creo que puede. Guido, ¿te puedo hacer una pregunta que capaz se relaciona, pero te saca un poquito del tema? Yo sé que es un tema sensible para los economistas dar como consejos de finanzas, tipo, hagan esto con su dinero. Pero, ¿cómo ves el tema de que, vieron que en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, hay muchas personas que se están volcando al mundo de las inversiones, que capaz antes no lo hacían? De hecho, empezaron a sobreabundar las cuentas de Instagram, los creadores de contenido sobre finanzas, que en cierto punto está bueno porque es educación financiera y seguro la necesitamos, pero ¿cómo ves esto de que el público en general se empiece a meter en otro tipo de instrumentos de inversión, quizás explorar el mundo de las acciones o el mundo cripto? Bueno, que no son el mundo cripto no es precisamente una inversión, pero ¿cómo ves eso de meterse ahí? ¿O lo ves como, bueno, ojo, porque quizás hay un montón de gente que se está metiendo a invertir y no sabe bien en qué, o en qué está invirtiendo? Porque también cuando uno compra acciones de una empresa, hay que ver una empresa de qué y qué monstruo uno está alimentando. Pero ¿cómo ves eso? Porque en tiempos de crisis uno, si le sobra algo... A mí me parece, en términos generales, vamos primero Sí. a lo macro, a lo micro, me parece bárbaro. ¿Por qué? Porque justamente las opciones, o sea, invertir en bolsa o invertir en estos instrumentos, en criptoactivos o lo que Sí. fuera, justamente lo que hace es agrandar, a nivel macro, es agrandar la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen. Si el que tiene dinero, tiene capital, invierte y lo puede multiplicar ese capital, buenísimo, y los que no tienen, y los que no tienen ese capital, lo que hace es que cada vez se quedan por detrás. Entonces, a la postre, vamos a decirlo, a la larga, lo que ocurre es que los ricos se vuelven cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces, si realmente uno tiene un sobrante, qué mejor que instruirse hoy en día también con las redes sociales y demás, es más sencillo. Me parece que es un instrumento positivo, que los trabajadores lo tienen que hacer porque si no Ok. esa brecha se va agrandando cada vez más, que ya se da inexorablemente, pero por lo menos logran de alguna manera resistir ante esa brecha que se va dando de desigualdad dentro del sistema en el que estamos. Pero ahora yendo a lo micro, sí, hay que prestar mucha atención a qué se invierte, Sí. ¿no? Las criptomonedas a mí no son, sé que están levantando mucho, no es el activo que más me gusta por la inestabilidad que genera, Sí. pero es una opción, digamos. Si tuviese que invertir en una criptomoneda, claramente es el Bitcoin, que es por lo menos el que parece más confiable. Claro. Pero bueno, hay que tener cuidado con esas cuestiones porque hay Sí. muchas criptomonedas que terminan también cerrándose o Sí. demás. Pero lo de la bolsa a veces parece más complejo de lo que es. Ojo, ahora los bancos justamente lo que hacen es te presentan fondos en los cuales invierten en bolsa ya diversificadas. Que ya te los arman, como Entonces te eso no arman el es tan portfolio. complicado, claro. Sí. Los bancos tienen buena implementación de eso y me parece que está bien y, Sí. y más en este contexto. Bueno, Bueno, yo el año sí. pasado, lo cuento por si hay alguien del otro lado Por favor. que le tiene miedo a estas cosas, tenía una cosita y dije, voy a comprar dólar MEP. Un tutorial en YouTube, me sentí el lobo de Wall Street. Es realmente fácil, o sea, yo pensé que eran cosas como súper complejas y no, digo, es esto que decís vos, creo yo, saber qué o dónde, porque ahí conecta un poco con lo que hablábamos al principio. Hay mucha publicidad de cosas rarísimas y que invertí acá y te haces millonario. Sí.
digo, yendo a lugares confiables, no es tan difícil nada de eso. Pareciera que lo venden más difícil de lo que es. Algo que recomiendo también, que bueno, tomar siempre con pinzas, ¿no? Que es para lo que sirve, creo, Facebook hoy en día, que son los grupos, que justamente es meterse en algún grupo. Yo estoy en varios grupos de esos, donde la gente va compartiendo información y demás. Si bien no son todos profesionales, uno más o menos puede ver cuál es la experiencia que va teniendo otro, sobre todo cuando uno quiere arriesgar de más. O algo por el estilo, pero por ejemplo en la bolsa del año pasado en Merval, que eso también como regla general, si quieren invertir a largo plazo, es cuando tenés un gobierno de centro izquierda y ves que va a ganar un gobierno de centro derecha o de derecha, invertí en la bolsa y te va muy bien. Yo invertí en la bolsa el año pasado, así que por eso no ajusté tanto. Pero digo, lo que quiero decir es hay que hacer eso realmente, porque siempre es una regla, y más cuando ya se daba la bolsa el año pasado subió un montón, es más. Después de las primarias no subió tanto con Milei, se ve que les dio un poco de miedo después al mercado y después finalmente remontó. Hoy en día está medio inestable, hoy subió, pero por lo general está bastante inestable. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que trae esta variación de la tasa de referencia? Bueno, lo que nos trae es que rinde menos los ahorros en plazos fijos. Lo que podríamos estimar, que por ahora no está ocurriendo, es que el dólar pueda irse arriba. ¿Por qué? Porque lo cual el gobierno también festeja esto, que el dólar no subió estrepitosamente con la caída de tasa de interés. Uno podrá decir qué tiene que ver. Bueno, muy sencillo. Tengo un dinero sobrante para que me sobra. Piensen como empresa, como individuo, lo que fuera. ¿Qué hago? O lo pongo en tasa en un plazo fijo, o el típico refugio en Argentina, voy y compro dólares. Sí. Si vos me bajás la tasa, ¿qué podríamos decir? Che, me estás incentivando a que vaya y compre los dólares. Claro. Bueno, por suerte los dólares no subieron tanto, por suerte para este gobierno y para todos, en definitiva. Y entonces uno podría decir, che, qué raro lo que está pasando. Y el gobierno salió a festejar esto, como diciendo, bueno, ok, siguen confiando en esta tasa en vez de irse al dólar. Ahora, a mí lo que cabría preguntarse, en esta situación es, en realidad es porque hay poco sobrante, ¿no? Hay poco sobrante, entonces no hay nadie tampoco que esté yendo al dólar. Claro. Entonces esto es... y está claro esto en el dólar, que después si se quiere se puede hablar un poquito de por qué el dólar está tan estable. Lo digo muy resumido, pero básicamente cuando uno mira los dólares cómo se fueron moviendo, el dólar que bajó inicialmente fue el CCL, que es el contado con liquidación, que es el que opera con el exterior. ¿Y esto por qué? Porque ¿Es el dólar bolsa? Claro, exacto. Claro. Esto lo que hizo fue que exportadores ahora liquidan al dólar oficial y a ese dólar CCL. Entonces las exportaciones están creciendo, están en un buen nivel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se liquidan muchos al CCL, o sea, hay mucha oferta de dólares, lo cual el CCL cae. Ajá. O sea, la estabilidad que tiene el dólar hoy en día es producto de la intervención. ¿Por qué? Porque es producto de que el gobierno está diciendo liquidame el 20% de las exportaciones al CCL. Entonces el CCL cae y ¿qué pasa con todos los dólares alternativos? Tienden a alinearse. Sí. El CCL, el MEP y el Blue tienden a alinearse. Tienden, ¿no? Siempre hay diferencias. Entonces, el primero que se alineó a la baja fue el CCL y después lo siguieron los otros. O sea que el dólar se está liquidando por esa vía, parte del dólar, un buen volumen del dólar, y a su vez también está este efecto que todos comentan, que a mi modo de ver tiene un efecto más marginal, pero que tiene un efecto al fin, que es estamos liquidando los dólares para poder subsistir. Entonces, bueno, acá justamente quien nos está viendo ahí, que dijo que estaba liquidando tristemente sus reservas, tiene que ver con esto. ¿Qué pasa? Si muchos salimos a vender esas reservas, cae el dólar paralelo. Igual, insisto, siempre en volumen, porque si no, nos estamos también contradiciendo, el dólar paralelo, el dólar blue, maneja un volumen mucho menor al de los dólares financieros y muchísimo menor que el dólar oficial. Claro. Y el dólar oficial también está contenido y regulado. El dólar oficial no es libre, vamos a decirlo así. Que eso se liberaría justamente cuando levantemos el cepo. Así que bueno, en definitiva esas son las medidas, las consecuencias. Sí. Acá la gente en el chat dice, este es el momento en el que anuncian un taller de educación financiera by postdata. Podríamos. Si no tenemos la apuesta deportiva también para no sé si está tan malo. Bueno, hay una pregunta igual. Sí. A ver, cántamela, por favor, Tomás. ¿La tenés por ahí? No sé a cuál te referías. A ver, tengo una pregunta. Obviamente, lo que el gobierno hace no nos beneficia de ninguna manera, pero al menos el objetivo de beneficiarse a ellos, ¿lo están logrando o son tan ineptos? Def Misty. En términos económicos, bueno, por eso no sé si parecía más política la pregunta. A ver, en términos económicos, yo creo que al relato libertario, que era un poco lo que anticipábamos, que esta semana mencionamos eso que anticipábamos en el primer programa, que es al relato de, a ver, esta baja del dólar, ¿a quién beneficia? A mí me parece que el dólar esté estable es un buen dato. Okay. Esta acumulación de reservas
es un buen dato. Posiblemente el gobierno en unas semanas ya pase de reservas negativas a reservas positivas, lo cual es un buen dato. Pero lo que quiero decir es, y estos se enojan, hay muchos que se enojan conmigo y ahí me dicen, no, ¿cómo? No se enojen Pues ya conmigo, por favor. no, pero aparte es como que hay que decir que es todo malo, ¿no? Malo, malo, y bueno, la verdad es que es bueno que acumule reservas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las acumula porque está interviniendo. Lo cual, ¿A qué costo? por eso, ojalá que Milei aprenda de esto y que siga bajo esa, que se dé cuenta que el Estado genera cuestiones positivas como la acumulación de reservas. Pero a lo que vamos es, esta caída del dólar me parece que es positivo, que beneficia obviamente a quien está en el gobierno. Ahora va a depender de cómo lo utilice, ¿no? Ahí es donde todos se enojan. No, porque después Caputo la va a timbear. Bueno, no, obviamente, si después timbea los dólares que consigue, va a ser un problema. Pero en principio el dato de acumulación de reservas es positivo, así que me parece que es beneficioso en general. Ahora, hablar en términos beneficiosos, yo entiendo, y eso puede generar bronca. Cuando acabamos de decir que la caída del salario estaba rondando el 20%, que las jubilaciones siguen en una caída todavía superior del 25%, suena feo, ya lo sé, pero en términos de reserva hay que separar las cosas, ¿no? En términos de reserva es un buen dato, en términos sociales es un desastre este gobierno, es un desastre. Desde donde se lo mire, en términos sociales es un desastre. Ahora, en términos de acumulación de reservas, bienvenido que sigan acumulando reservas. A mí me parece que eso va a ser a la fortaleza del peso, si es lo que quieren es conservar el peso o irse a la dolarización. Si quieren dolarizar, estarían más cerca. Así que ese también podría ser un dato negativo para alguien que entienda que la acumulación de reservas es negativa. Guido, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si sigue bajando la inflación? Sí, ¿se puede llegar a seguir bajando la inflación? ¿Bajar la inflación? Yo pienso que sí, que la inflación vamos a estar... bueno, este mes, en marzo es un mes complicado. Sí, es un mes muy inflacionario. Sí, porque la actividad se retoma prácticamente en marzo. Arranca el año. Entonces, posiblemente ahí no tengamos una variación tan alta. Es difícil de estimar porque el marzo no pasó, pero digo, puede ser que dé un 12, 11% en marzo. En abril, bueno, va a haber mucho impacto de tarifas, así que por eso digo, capaz que estemos en un 10, 11, ahí. O sea, va a seguir una tendencia a la baja, pero no tan acelerada como hasta ahora, lo cual es lógico. En economía tenemos lo que llamamos el overshooting siempre. Acuérdense de lo que pasa con el dólar blue también, ¿no? Que de golpe, ¿no? Por eso nunca hay que comprar el dólar, también consejo financiero, ya que Sí. nunca hay que comprar dólar blue apenas se dispara. ¿Por qué? Claro. Porque generalmente se te va para arriba. Sí. De hecho, debe haber acá alguno que compró a 1.300 y demás. Bueno, después te baja. Entonces Sí. siempre hay que esperar que se estabilice. Claro. Con la economía, con la inflación pasa lo mismo. Todos pueden remarcar precios fuertes al comienzo y después, bueno, esa tendencia tiende a ir a la baja. De hecho, por ejemplo, alimentos creció menos que la inflación en el mes de febrero. Y es lógico porque alimentos era la que más había disparado en diciembre, Sí. o una de las que más había disparado en diciembre. Entonces es lógico que tienda a la baja. Entonces sí, podemos esperar una disminución de la inflación, pero recuerdo que ahí la lucha y lo central tiene que ser la recomposición salarial. Claro, no olvidarnos de eso, porque es muy fácil salir a festejar la baja de la inflación, pero bueno, igual, a ver, basta con ver tus ingresos y las cosas, tu poder adquisitivo. No por nada la consigna de hoy es qué cosas seguís manteniendo y qué cosas tuviste que dejar, porque ahí está un poco el dato. Si baja la inflación, pero vos cada vez podés comprar menos comida, realmente son esas cosas locas de la economía que uno dice, ¿cómo los números son? No, y lo más loco que también alguno me discute desprevenidos cuando le decís, che, estamos ganando más en dólares. En serio estamos ganando más en dólares. Pero pará, es un dato. Las jubilaciones, lo que dijo Milei, más allá de que trastocó un poco los números, los Claro. exageró, porque no tuvo en cuenta el bono y al final tiene en cuenta el bono. O sea, con él tiene en cuenta el bono, sin él no tenía en cuenta el bono. Pero más allá de eso, subieron las jubilaciones en dólares. Ahora yo te digo, subieron las jubilaciones en dólares y me decís, che, estás loco. No, en dólares. Pero esto, expliquémoslo porque capaz que suena muy complicado. Sí, sí. Si yo mantengo el dólar estable, 1.000, vamos a hacer de cuenta, 1.000, y tengo 3 meses con el dólar a 1.000, no fue exactamente así, pero exagerémoslo. Tengo 3 meses en 1.000 y tenemos una inflación que vuela al 70%. Y los ingresos vamos a hacer de cuenta que suben al 40%, vamos a hacer de cuenta. Entonces, ¿qué pasa? En dólares, tus mismos dólares aumentaron un 40%. O sea, vos ganás un 40% más en dólares. ¿Se entiende la diferencia? Porque, entonces, vos ganás más en dólares, pero podés comprar menos cosas. ¿Por qué? Porque hay inflación en dólares. O sea, el 70% de aumento de la inflación, al mantener el mismo dólar, es un 70% en dólares. Por eso, a ver, lo que contaba muy al pasar, en Paraguay pasamos de los paraguayos pasando a Clorinda, que es la localidad de Formosa, a comprar bienes, a que ahora ocurre lo contrario. Los paraguayos se quedan en Paraguay porque no les conviene cruzar, porque el arroz, los fideos están más baratos en Paraguay que en Argentina. Entonces, lo que está ocurriendo es eso. Entonces, tenemos una inflación alta en dólares. Entonces, que a mí alguien me diga, ganamos más en dólares, no me importa.
¿no? Lo importante, y la definición de salario real, por eso ellos redefinen todo. La definición de salario real es justamente cuál es mi poder adquisitivo. El poder adquisitivo de la Argentina, de los argentinos, disminuyó estrepitosamente. Ahora, medido en dólares, subió. Bueno, sí, se encuentra esta contradicción con Milei. Ese es el problema de este gobierno.